y también contento de saludar a los hermanos, a la familia y hermanos queridos de muchos años. Algunos hermanos y familiares se están conectando. Qué bueno que puedan escuchar la palabra del Señor y unirse a nosotros en la adoración al Señor. Antes de iniciar nuestro estudio de esta mañana, déjenme compartir con ustedes una inquietud que nos ha llegado de diferentes lugares solicitando que oremos por los hermanos en Ucrania, por la iglesia en aquel país. Es un país donde tenemos entendido que hay un poquito más de 450 iglesias y cerca de 45,000 miembros adventistas. Durante estas últimas semanas ha habido mucha tensión en ese país por las fuerzas rusas rodeando las fronteras y ya se ha iniciado invasión y hay riesgo de que se invada la capital. Son situaciones políticas entre naciones, pero nosotros queremos orar por los miembros de la iglesia, por ese país, por supuesto, por la gente que sufre cuando hay guerras. Y les invito a que oremos pidiendo bendición por ellos. Les invito a que allí donde están, donde estemos, inclinemos nuestro rostro y pidamos bendición por la iglesia en este país. Amoroso y bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana nos unimos en oración, Señor, a través de estos medios modernos, donde podemos conectarnos con diferentes países y lugares, uniéndonos en oración, uniéndonos en el estudio de la palabra del Señor. Y en este momento nos unimos en oración rogando que bendigas este país de Ucrania, que está al borde del inicio de una guerra que puede tener repercusiones catastróficas. Y te rogamos que bendigas a los gobernantes de ese país, que bendigas a tu pueblo de manera muy especial, a la iglesia, más de 45,000 miembros bautizados y más de 450 templos, iglesias. Rogamos que bendigas a la iglesia, a tu pueblo, que se sientan amparados por ti, Señor, y que tú los protegerás en medio de esta crisis política en ese país. Te rogamos que cuides a la iglesia, a tus siervos, pastores, laicos, hermanos y hermanas, y que las instituciones que haya en ese lugar también sean protegidas y amparadas. Guárdalos en tu amor y a nosotros también, te lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén. Cuando podamos, recordemos a los hermanos de este país. Hermanos, en esta mañana, como ya ha sido mencionado, nuestro título de nuestro tema es La Iglesia Adventista y su rol profético. Miren lo que yo he escrito aquí en el propósito, en mis notas para este sermón. Yo he puesto como propósito enfatizar en el nombre de Dios cuál es su iglesia verdadera entre cientos y miles en el mundo, enfatizando su rol profético, sus características y su papel en la parte final de la historia, así como el triunfo final bajo la dirección del Espíritu Santo. Así he escrito aquí el propósito de nuestro mensaje. Así de que en esta mañana vamos a estudiar acerca de la iglesia y a quién Dios considera como su verdadera iglesia entre miles. Sabemos y tenemos noticia de que tenemos más de 3,000 iglesias en el mundo. Todas aseveran ser las verdaderas, algunas con nombres muy característicos y hermosos. El ejemplo, la Iglesia Apostólica de la Fe de Jesucristo, la Luz del Mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todos los títulos y nombres suenan muy bonitos. Todas pretenden ser la iglesia verdadera. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Quién define cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es el nombre? ¿Es el número de sus feligreses, lo grande de sus templos, el número de sus pastores, la riqueza económica que envuelve cada iglesia?
¿Tiene la Biblia algo que decirnos sobre esto que es tan importante? Por supuesto que sí. Cuando leo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, me sorprende lo que allí el Señor Jesucristo menciona, porque ahí está señalada la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. No tenemos tiempo de leer todos los textos, sino menciono en forma general. Ahí aparece la parábola del sembrador y la explicación que dio nuestro Señor Jesucristo acerca de el crecimiento del trigo y también de la cizaña. Ustedes saben que allí pretendieron arrancar la cizaña para que no impidiera el crecimiento del trigo, pero el Señor Jesús dijo que se dejara crecer juntos hasta el final de la cosecha. Así de que tenemos que aceptar que dentro de la iglesia están creciendo miembros que se consideran fieles, cuyos nombres no solamente están escritos en el libro de la iglesia, sino que también ya Dios los ha registrado en el libro del cielo. Sin embargo, tenemos que aceptar que dentro de la iglesia estará creciendo gente que no son 100% genuinos, y ninguno de nosotros tenemos el derecho de hacer señalamientos, a menos que haya una actitud de apostasía, donde la iglesia tiene que proceder para mantener el orden y la iglesia, en la iglesia. Una de las cosas que quiero mencionar a ustedes es que la iglesia verdadera de Jesucristo, a través de toda la historia de la humanidad, es una iglesia donde Dios la considera como un movimiento profético. Ustedes se preguntarán, ¿y qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Lo que la Biblia señala a través de la historia nos indica es su rol profético. A través de nuestro estudio iremos definiendo qué es lo que significa esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Debo mencionar que el rol profético de la iglesia inició en el mismo huerto del Edén. Después de que Adán y Eva cometieron pecado, Dios los llamó, habló con ellos. Estaba allí la serpiente, Satanás, estaba Eva, estaba Adán, y el Señor Jesucristo, Dios dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre Satanás, la mujer, la iglesia, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y luego hace un anuncio profético, dramático, importante, valioso. La simiente de la mujer, donde vendría Cristo, le daría un golpe en la cabeza a Satanás para destruirlo. Mientras que la simiente de la serpiente de Satanás le causaría daño a la iglesia y a Cristo apenas en el talón. Aquí con estas palabras el Señor Jesucristo está señalando, Dios, el rumbo, el desarrollo profético de la iglesia a través de la historia. Quiero compartir brevemente algunos textos que nos hablan acerca de las características, algunas de las características de la iglesia. Comparto con ustedes brevemente 10 características. Según Mateo 16:18, el Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos allí en Cesarea de Filipos y allí hace una declaración: sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Característica número 1. La iglesia verdadera de Jesucristo está fundada en Él, en su enseñanza, y además señala su perdurabilidad. La iglesia permanecerá siempre. Característica número 2. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, ¿verdad? Que es columna y baluarte de la verdad. Aquí tenemos una característica segunda. La iglesia debe ser una columna, debe ser un edificio con columnas que sostengan las enseñanzas de la Biblia. Y además, característica número 3, la iglesia debe ser un baluarte, debe formar un
un cerco, un paredón grande, un baluarte para proteger la iglesia. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, vemos allí la característica número 4. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La característica número 4 de esta iglesia es que es una iglesia perseguida por Satanás. Obedece los mandamientos, tiene la fe de Jesús, tiene el testimonio de Jesucristo y además es una iglesia remanente para la última parte de la historia de este mundo. Vamos a ir ahora a la característica número 5. En Apocalipsis 19, versículo 10, dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Esta iglesia verdadera tiene el espíritu de profecía, el don de profecía. Y en Proverbios 29, 18 dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. O sea que enfatiza en su característica número 6 que tiene el don profético. En Isaías 8, 18 dice ahí la escritura: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quiere decir que la iglesia verdadera une la ley y su testimonio en su combate contra el espiritismo, la hechicería, la magia y las enseñanzas falsas. Por eso dice a la ley y al testimonio. Tienen que hablar. Las enseñanzas tienen que hablar de acuerdo a la ley y a su testimonio. Y en San Juan capítulo 12, versículos 47 y 48, encontramos una característica más, la número 8. Dice así la palabra de Dios en San Juan 12, 47 y 48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que hablé lo condenará en el último día. ¿Cuál es la característica aquí número 8? La iglesia verdadera oye, atesora, guarda y obedece la palabra de Dios como un todo. Y luego en San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24 encontramos la característica número 9. Dice: el que me oye guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Entonces la característica número 9 es que la iglesia verdadera ama a Cristo de corazón, ama su palabra, y Cristo vendrá y hará morada con el Padre, con el Hijo y con la iglesia. Y la característica número 10 la encontramos en Tito capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que conduce a la piedad basada en la esperanza de la vida eterna, que Dios no miente, prometió antes del principio del tiempo. ¿Cuál es la característica número 10 de la iglesia verdadera? Promueve la fe de los elegidos de Dios y promueve el conocimiento de la verdad. Podríamos añadir otras características que son importantes también, que señalan el papel insustituible de la palabra de Dios en la iglesia. La iglesia que pretenda ser la verdadera tiene este desafío, mis hermanos. Tiene desafíos. Y ahora puede surgir la pregunta en la mente de ustedes: ¿y qué de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Somos nosotros la iglesia verdadera? Muy bien, eso es lo que pretendemos en esta mañana, en el nombre del Señor, mencionar, ¿verdad? Vamos a estudiar el papel y el rol profético de la iglesia adventista. Está señalado puntualmente tanto en Daniel como en Apocalipsis. Brevemente estudiaremos sus inicios y especialmente vamos a analizar el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7, el capítulo 11 y 10 y 11 de Apocalipsis
brevemente mencionaremos algo del capítulo 13 y 14 del libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Pero sobre todo recordar, mis hermanos, que usted podemos estar dentro de la iglesia verdadera, pero no significa que seamos los elegidos de Dios. Recuerden lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 4:16. Le dice a Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, dice. No sea que habiendo desorientado, dice, tú mismo vengas a ser reprobado. Quiere decir que tenemos que mantener y conservar las enseñanzas del Señor Jesús dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es el rol profético de la iglesia? Mencioné hace un momento que en Génesis 3:15, en el mismo Edén, empezó el rol profético de la iglesia, ¿verdad? Ahora, a través de la historia, cuando Dios establece al pueblo de Israel como su iglesia, como su pueblo, Dios a través de Moisés hace muchas indicaciones y habla diciéndole: todas estas enseñanzas, todas estas leyes, todas estas ordenanzas son para que a través de las generaciones se conserven y se mantengan y las transmitan de padres a hijos a las generaciones futuras. Lamentablemente conocemos la historia del pueblo de Israel, que muchas veces se apartó de las indicaciones del Señor. Y vamos a llegar, ¿verdad?, al Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí. Él funda y establece la iglesia cristiana, la iglesia apostólica. Pero el Señor Jesucristo advirtió a la iglesia de que se cuidara de los falsos maestros, falsos profetas, que tratarían de engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, los apóstoles llevaron adelante la predicación del evangelio, llevándola al mundo conocido de aquel entonces. Durante el primer siglo, la iglesia cristiana se mantuvo pura. También durante el siglo segundo. Pero a medida que avanzó el segundo siglo y vino el tercer siglo, algunos se empezaron a apartar de la palabra de Dios. La iglesia cristiana apostólica enfrentó enemigos: el gnosticismo, el docetismo, ¿verdad? La cultura del mundo de aquel entonces, cultura greco-romana, se empieza a introducir dentro de la iglesia. Y la gente que quiso mantener la pureza de las enseñanzas de la Biblia tuvieron a veces que apartarse a lugares lejos, lejanos, para mantener la pureza de las sagradas escrituras. Pasaron los siglos, pasaron los años, ¿verdad? Las profecías de Daniel y Apocalipsis nos hablan de que la iglesia entraría en un periodo de apostasía, se perseguiría a la iglesia. Vamos a entrar en ello dentro de unos minutos, pero el Señor está conduciendo su iglesia. Y llegamos al siglo XV, llegamos al siglo XVI, donde Dios despierta en la mente de muchos cristianos fieles que amaban la palabra de Dios el interés por estudiar las profecías, tanto las de Daniel como de Apocalipsis, y entender y conocer el papel de la iglesia verdadera de Dios. Entendemos por el libro de Daniel que varios capítulos de este libro fueron selladas. Ahí en Daniel capítulo 12, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Claro, cuando leemos ciertas partes de Daniel, dice que el ángel Gabriel vino para enseñarle algunas cosas, explicarle algunas cosas, pero gran parte del libro de Daniel quedó cerrado, sellado. Pero Dios despertó a partir del siglo XV, siglo XVI, el interés por las profecías, y mucha gente, varios teólogos, pastores, hermanos en la fe, empezaron a estudiar el libro de Daniel. Pero también tenemos el libro profético de Apocalipsis. El libro profético de Apocalipsis, a diferencia del libro de Daniel, quedó abierto. Dios le dijo a Daniel: yo soy el alfa y el omega,
el principio y el fin. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis quedó abierto y la gente lo empezó a estudiar a través de los años. En el siglo XVI surgió lo que conocemos como el movimiento de reforma en Europa, especialmente en Alemania, claro, en otros países también, pero Martín Lutero empezó a estudiar la Biblia, las profecías de la Biblia, ¿verdad? Y hubo en Alemania, en Holanda, en Escocia, en Francia, en Inglaterra, en España y en otros países, gente que hubo un despertar, como un reavivamiento por la palabra de Dios. Y entonces hubo inquietud y empezaron a estudiar las Santas Escrituras. Se cree que este movimiento de reforma fue inspirado por Dios. ¿Cómo entendemos que este movimiento de reforma fue inspirado por Dios? Cuando usted lee el libro, capítulo 12 de Apocalipsis, en un momento vamos a entrar un poquito en este capítulo, dice que la mujer fue perseguida. Dios le tuvo que dar a la mujer alas de águila para huir de la presencia de la serpiente a un lugar desierto donde sería sostenida durante 1260 años. Y como el diablo no podía destruir a la iglesia, dice que echó sobre la mujer un río a fin de devorar y ahogar a la mujer, a la iglesia, durante este periodo de 1260 años, pero no pudo destruirla. Dice que la tierra sorbió el río y ayudó a la mujer, y Dios protegió a la iglesia. Se entiende que durante este periodo, al final de los 1260 años, surge el movimiento de reforma. Y ese movimiento de reforma trajo un despertar. Surge el protestantismo en Europa, el deseo de estudiar y conocer las Escrituras, mis hermanos. Y entonces vino una gran bendición para la iglesia. En medio de la persecución y la intolerancia religiosa, donde la iglesia popular de la Edad Media se unió con el poder civil para destruir y batallar y guerrear contra la iglesia, este movimiento de reforma pregonó bellamente ante Europa y ante el mundo de aquel entonces que en materia de salvación y en materia de perdón de pecados, solo la gracia de Dios, solo la gracia de Cristo, solo la Escritura, solo Cristo, solo fe. Los concilios no salvan. La salvación es gratuita solamente mediante nuestro Señor Jesucristo. La Biblia empezó a ser traducida a varios idiomas, del griego al alemán, al inglés, al holandés, a otros idiomas. Allí aparecen los hermanos Wesley, Juan Calvino, Juan Knox, Martín Lutero y varios otros. Y este movimiento de reforma, mis hermanos, dio lugar al surgimiento de varias iglesias. Surge el metodismo, los bautistas, surgen otras iglesias, los presbiterianos. Y sobre todo, mis hermanos, ante la intolerancia religiosa de Europa, mucha gente puso su mirada en América, en Norteamérica. Por eso la historia nos dice que en el año de 1620, un grupo de 120 evangélicos cristianos o protestantes llegaron a las costas del este de Estados Unidos en un barco llamado el barco Mayflower. Estos 120 eran peregrinos protestantes que huyeron de Inglaterra, mis hermanos. Tenemos noticias de que el rey de Inglaterra, Jacobo I, quería que Inglaterra se volviesen anglicanos, y la ruptura con la iglesia popular mayoritaria de aquel entonces, se desató la persecución y estos hermanos protestantes evangélicos vinieron a Estados Unidos. Y después, con los años, llegaron a venir cientos y miles de gentes para poblar los Estados Unidos
de Norteamérica. Y entonces, mis hermanos, surgió en Estados Unidos un despertar evangélico y Estados Unidos de Norteamérica se convierte en un país protestante. Y durante el desarrollo de esos años, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, surge un movimiento conocido como movimiento millerista. Movimiento millerista. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios puso en el corazón de Guillermo Miller el interés, el deseo de estudiar la palabra de Dios. Cuando Guillermo Miller era niño, estaba interesado en la palabra de Dios, pero después él se apartó de la iglesia. Se convirtió en un soldado, anduvo en Inglaterra luchando y se volvió, dejó la fe en el Señor Jesucristo. Creía en Dios, pero no creía en la revelación de la Biblia. Pero en una batalla, mis hermanos, en una batalla donde un grupo de fuerzas limitadas de ingleses luchaban contra ejércitos contrarios, lograron vencer. Y lo impresionó que con un ejército pequeño lograran vencer a un ejército numeroso. Y cuando regresó a Estados Unidos, a Norteamérica, mis hermanos, claro, Guillermo Miller, su abuelo era pastor bautista. Tenía un tío que también era bautista, ¿verdad? La madre tenía muchas ilusiones con respecto a él, pero cuando vio que se apartó, estuvo muy preocupada y estuvo orando por él durante muchos años. Y él empezó a asistir a la iglesia, mis hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Y un día que no llegó el predicador, le dieron un sermón para que lo leyera. Y se puso a leer ese sermón, mis hermanos. A medida que estaba leyendo ese sermón, mis hermanos, él se sintió impresionado por el contenido de ese sermón y toma la decisión de acercarse a Dios. Y empieza a estudiar la Santa Biblia. Dedicó varios años, mis hermanos. Y llega al libro de Daniel, llega a las profecías y empieza a estudiar las profecías de los 42 meses, 1260 años, la profecía de los 2300 de Daniel 8 y cómo él empezó a descubrir que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, los mismos periodos proféticos se enlazan y entonces dice, aquí hay una gran verdad. Y quedó impresionado en el capítulo 8 de Daniel con la obra del cuerno pequeño, que perseguiría al pueblo de Dios, se opondría contra Dios, se opondría contra el ejército del cielo, contra el príncipe del cielo, que es Cristo Jesús, y perseguiría al pueblo de Dios, y echaría por tierra la verdad, y haría destrozos, tremendos destrozos. Y entonces él llega a la conclusión de que la purificación del santuario representaría el regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y él empezó a estudiar, mis hermanos, empezó a estudiar y empezó un movimiento en Estados Unidos donde alrededor de unos 100,000 personas aceptaron la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que alrededor de unas 100,000 personas esperaban que el Señor Jesucristo llegara el 22 de octubre de 1844. Pero la historia nos dice que el Señor Jesucristo no llegó en esa fecha. De la euforia de esperar a Cristo, mis hermanos, vino la tristeza, vino la nostalgia, vino la desesperación. Se destruyó la fe y el ánimo de muchos de ellos y vino una dispersión, mis hermanos. Y a través de esa dispersión se formaron por lo menos 4 grupos. 4 grupos. Uno de ellos conocido como los espiritualizadores. ¿Quiénes eran los espiritualizadores? Son aquellos que decían que Cristo sí vino en esa fecha de 1844, pero en forma espiritual. Así como hay hoy una iglesia que ha señalado que Cristo vino en 1914, pero no personalmente, sino espiritualmente. Después señalaron que en 1918, pero que espiritualmente. Esos son los espiritualizadores.
Después se formó otro grupo también conocido como los adventistas de Albany. Estos de Albany, ellos hicieron a un lado la fecha y el significado de 1844, pero sí reconocían que debía haber una purificación del santuario, pero que ese sería hasta la venida de Cristo. Estos adventistas de Albany no son adventistas del séptimo día. Son adventistas porque siguen creyendo en la venida de Cristo. Viene otro grupo que son los grupos mileristas. Estos se redujo mucho, este grupo se hizo pequeño. Estos creían que la fecha de 1844 era significativa, lo decía la profecía, pero el evento había sido equivocado y que la purificación del santuario se efectuaría hasta el regreso de Cristo. Y luego se formó un cuarto grupo conocido como los sabatarios. ¿Quiénes eran los sabatarios? Son aquellos que creían que en 1844 ocurrió un evento. No era la venida de Cristo, era la introducción de Cristo al lugar santísimo, el santuario celestial, ¿verdad? Y ellos después aceptaron el séptimo día del sábado. Y estos adventistas sabatarios son aquellos que llegaron a ser con el tiempo los adventistas del séptimo día. Este grupo de sabatarios, mis hermanos, deciden estudiar con insistencia, con oración y con mucho empeño la Biblia, las profecías de la Biblia. Varias doctrinas estuvieron en la mesa de estudio. ¿Cuáles eran ellas? El regreso de nuestro Señor Jesucristo, los dones espirituales, su papel, la ley de Dios, el papel de la ley de Dios, el papel del sábado, las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? El estado de los muertos, la inmortalidad del alma, si existe o no existe, y otras enseñanzas. Entre ese grupo hay un grupo, algunos de ellos eran José Bates, otro era Hiram Edson, otro era Jaime White, otro Urias Smith, otro el pastor Wheeler y algunos otros. Este grupo pequeño dedicaron muchos días, mis hermanos, 2, 3 años, hasta 4, analizando con oración, con mucho empeño, mis hermanos, las escrituras y el papel de las profecías y qué es lo que significaba todo aquello. Entre ellos había un predicador llamado O.R.L. Crozier. Este señor, en 1847, escribió un folleto titulado La Ley de Moisés. Es un estudio amplio acerca de lo que Cristo hizo el 22 de octubre de 1844. Él enfatizó que el santuario tenía 2 fases. En el lugar santo una, en el lugar santísimo la otra. Hiram Edson se unió a ese grupo y entonces esta enseñanza llegó a este grupo de sabatarios y entendieron qué fue lo que había ocurrido el 22 de octubre de 1844. Ellos entendieron que las profecías en estudio tenían coincidencias, tanto el periodo de 1260 años como la profecía de los 2300, las 70 semanas, y que tanto Daniel como Apocalipsis se complementan el uno con el otro. De 1848 a 1850 surgen o se realizan lo que se conocen como las conferencias sabáticas. Conferencias sabáticas, celebradas, algunas de ellas en Dorchester, Massachusetts. Estas son conocidas también como el tiempo de reunión, donde este grupo de hermanos, que yo mencioné algunos de ellos, ¿verdad?, tienen la intención de formar un conjunto de doctrinas apoyadas 100% en la Biblia, pero con una base sólida en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Para el año de 1860,
eran alrededor de 100 hermanos sabatarios. Ya estos sabatarios eran adventistas, hermanos que aceptaban el regreso de Cristo y que aceptaban también el santo sábado. Y entonces, perdón, en 1850 eran alrededor de 100 hermanos, eran 100 hermanos de ellos. 10 años después, en 1860, ya eran 3,500 sabatarios, o vulgarmente diríamos sabáticos, ¿verdad? Pero este grupo estaba sólidamente formados y ya establecían un cuerpo doctrinal hermoso. Y entonces, en ese tiempo, surge la necesidad entre ellos de ponerle un nombre a esa iglesia como organización. Se sugirieron varios nombres, Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo, etc. No, pero es que ya hay algunas como estas. Y entonces un pastor llamado David Hewitt sugiere que la iglesia se llame Adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque este nombre define nuestra fe y nuestra posición doctrinal, y entonces la iglesia adquiere ese nombre en 1860, cuando había alrededor de 3,500 miembros de iglesia. Un poquito tiempo después, unos 3 años después, ese grupo de adventistas sabatarios creían en la necesidad de establecer una organización eclesiástica. Muchos de ellos se oponían. Si nos organizamos como una iglesia, como una organización, podemos convertirnos en Babilonia, ¿verdad? Pero otros dijeron, no, es importante para evitar la confusión, para evitar dispersiones. Necesitamos mantener y conservar nuestro cuerpo doctrinal y sobre todo el orden en los cultos, en las iglesias. Recordaron lo que Pablo le dijo a Timoteo y a Tito, cómo establecer orden en la iglesia, cómo promover la fe de los santos, enseñar la sana doctrina, evitar las fábulas, la falsa ciencia, etcétera. Y luego recordaron lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 13. Diferentes líderes en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, etcétera. Estos líderes, ¿verdad? Dice que esta iglesia serviría para perfeccionar a los santos, para mantener la unidad de la fe, para llevar adelante la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, decidieron, necesitamos una organización. Necesitamos ordenar a los pastores, a los ancianos, a la iglesia. Surgieron iglesias, grupos en diferentes lugares. Necesitamos apoyar a los pastores itinerantes. A los pastores, a los primeros predicadores les daban una tarjetita para que donde fueran, pues se identificaran como adventistas sabatarios. Pero después les darían credenciales que los acreditaba como pastores ordenados, ungidos, ¿verdad? Y además tenían que velar por el sustento de estos pastores. Hubo gente que se opuso. Hubo 2 pastores llamados H.S. Case y L.P. Russell. Se oponen, mis hermanos. Se apartan de este grupo y hacen su propio periódico y se desligan de la iglesia. Hubo otros 2 pastores llamados Stephenson y Hall que empezaron a enseñar cosas que no aprobaba el grupo sabatario. Estos pastores Stephenson y Hall enseñaban que antes de la venida de Cristo debe haber un milenio de paz, de armonía, y después vendrá la venida de Cristo. Entonces dijeron, ¿qué debemos de hacer? ¿Nos organizaremos o no nos organizaremos? Y había varias opciones. La iglesia, los hermanos llegaron a pensar que tenían varias opciones. Número 1, podrían formar lo que se conoce como el congregacionalismo. O sea, formar iglesias independientes. Pero dijeron, si hacemos iglesias independientes,
corremos el riesgo de que estas iglesias se aíslen y queden a merced de quien está dirigiendo las iglesias. Y entonces dijeron, no, es mejor tener una organización con una estructura y con reglamentos para conducir el orden de nuestra iglesia. Durante casi 20 años estuvieron ese grupo de sabatarios sin una organización. Dependían de la buena voluntad, de la honestidad de cada uno. Y gracias a Dios que hubo gente que de corazón estaban apoyando la iglesia y conduciendo las predicaciones. Ellos dijeron, necesitamos cuidar la casa editora donde se imprimen todos los folletos que difunden las enseñanzas adventistas. Necesitamos mantener en orden las propiedades de la iglesia, los templos. Necesitamos conservar la unidad doctrinal. Sobre todo, tenemos que poner la iglesia no a nombre de una persona, sino a nombre de una estructura organizacional. Y en 1863, mis hermanos, nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, con 3.500 miembros adventistas. Quiero compartir con ustedes lo que la sierva de Dios escribió acerca de esto. En el libro Testimonios para los Ministros, página 26. Dice, tuvimos una dura lucha para establecer la organización, a pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto. La oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Nos empeñamos en la obra de la organización y una señalada prosperidad caracterizó este movimiento de avanzada. El sistema de organización ha demostrado ser un gran éxito. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. Sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadosos para no confundir la mente con respecto a las cosas que Dios ha ordenado, para que tengamos prosperidad y éxito en hacer avanzar su causa. Sí, mis hermanos, yo quiero dar mi testimonio y decirles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha caracterizado por ser una iglesia ordenada, con una estructura organizacional hermosa, con sus reglamentos, con todo el orden, mis hermanos, desde la sede principal y recorriendo por todas las instituciones de la iglesia, misiones, uniones, asociaciones, etcétera, mis hermanos. La iglesia de Cristo, mis hermanos, y su rol profético es muy importante a través de la Biblia. Mencioné en un principio que el rol profético de la iglesia se inició en el Edén con Génesis 3:15. La descendencia de la mujer y de la serpiente, la enemistad que Dios puso entre Satanás y la iglesia, entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos, mis hermanos, el conflicto milenario entre el bien y el mal. Nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la iglesia, vencedor, y Satanás destruido finalmente. Recordemos que cuando Satanás se ha llenado de ira siempre, no solamente contra la iglesia, contra la mujer, sino contra Cristo mismo. Cuando Satanás, ¿verdad?, indujo a los sacerdotes de aquel tiempo y usando el poder civil para apresar a Cristo y llevarlo al Calvario, a la crucifixión, mis hermanos. Cuando Satanás vio que Jesús moría en la cruz, él se llenó de regocijo pensando que había destruido a Cristo, al general del cielo y del universo. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, Satanás exclamó, estoy vencido. No pude vencer al divino Hijo de Dios.
Desde entonces, mis hermanos, Satanás es un enemigo vencido. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos profecías de tiempo donde la iglesia juega un papel importante, ya que Dios cumple sus propósitos a través de las iglesias, a través de su pueblo, mis hermanos. Una de las funciones principales de la iglesia está señalada en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 8 al 11. Les invito a que leamos este texto porque es un texto muy importante, muy valioso. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Aunque soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Enseñar, anunciar el rol profético de la iglesia y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y entonces aquí viene la función de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos, conforme a su propósito eterno que cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, mis hermanos, aquí Dios está señalando el papel y el rol de la iglesia, ¿verdad? Por eso Dios le asigna a la iglesia un rol profético. ¿Pero qué significa el rol profético? Significa no solamente que Dios anunció profecías de la Biblia, no, significa que Dios cumple los propósitos a través de la historia, a través de su iglesia, involucrada en ese rol profético. Pero hay algo más acerca de eso, mis hermanos. También la iglesia es identificada como un remanente, según Apocalipsis, el capítulo 12. Sí, mis hermanos, déjenme ahora sí entrar a lo importante. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo identificamos en Daniel 2, Daniel 7, en Daniel 8, en Apocalipsis 9, 10, 11, 12, 13 y 14? ¿Cómo identificamos que aparece allí en el tiempo el papel y el rol profético de la iglesia, especialmente en la última parte de la historia de este mundo, o sea, en el tiempo del fin? Déjeme señalar primeramente que tanto Daniel 2 como el capítulo 7 son profecías paralelas. Daniel 2 y Daniel 7 son paralelas. Cuando desglosamos esas profecías a través de la historia, vemos que nos llevan al tiempo del fin. Cuando llegamos al Apocalipsis 9, 10, 12, 13 y 14, también al desglosar esas profecías y ver su cumplimiento a través de la historia, vemos que nos llevan hasta el tiempo del fin. Tanto Daniel como Apocalipsis coinciden en los periodos proféticos. Anuncian allí las persecuciones. Anuncian cómo Dios va conduciendo a su pueblo y cómo el pueblo está envuelto en ese rol profético, y en la última parte de la historia de este mundo, la iglesia aparece como un remanente. En Apocalipsis capítulo 10, mis hermanos, versículos 6 y 7 y el versículo 11 son versos claves para señalar el rol profético de la iglesia. Leamos Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7. Bueno, primeramente dice el versículo 1, entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto,
puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué significa que, bueno, primeramente, quién es este ángel poderoso envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Tiene en su mano un librito abierto, pone su pie derecho sobre el mar. ¿Qué significa el mar? Pueblos, naciones y abundancia de gente. Y el otro pie en la tierra, en un lugar despoblado. Quiere decir que Cristo coloca su pie en Europa, los lugares poblados, cuando se dio las profecías, y pone su pie en la tierra, en Norteamérica, en América, que era un continente despoblado. Dice que clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, hubo 7 truenos que emitieron sus voces. Muy bien, versículos 6 y 7. Dice que ese ángel poderoso juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. ¿Qué significa eso? Que no habrá más periodos proféticos para cumplirse. Quiere decir que los periodos proféticos de las 70 semanas, los 1260 años y los 2300 años, ya no hay después de eso más periodos proféticos. Y versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él anunció a sus siervos, los profetas. Aquí es importante, mis hermanos, señalar el cumplimiento de las profecías, que después de 1844 ya no hay periodos proféticos por cumplirse, ¿verdad? Y que Dios está señalando que ese misterio de Dios que se cumple ha sido señalado por sus siervos los profetas, pero esos señalamientos proféticos se los ha dado Dios a su pueblo, a su iglesia. Por eso enfatizamos el rol profético de la iglesia. ¿Verdad? Y luego en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿verdad? Vayamos ahí, Apocalipsis 12, 17. Ahorita vamos a ir al capítulo 12 de Apocalipsis, pero dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a combatir a la descendencia de esa mujer. Algunas Biblias dicen se fue a combatir al resto de sus hijos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí Dios nos está hablando de un remanente perseguido porque Satanás está irado contra él en la última parte de la historia de este mundo, y esta iglesia y este remanente va a permanecer hasta el fin. Voy a compartir con ustedes, mis hermanos, estos diagramas, a ver si pueden ayudarnos en lo que queremos compartir con ustedes. ¿Sí? Aquí son Daniel capítulo 2 y el capítulo 7. Ahorita sí. Primeramente vamos a ver Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 encontramos la estatua de Daniel que le mostró al rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes? Le explica el significado de su sueño: la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, y luego en los pies una mezcla de hierro y de barro. Y luego pasa un espacio muy largo y luego viene la roca, el establecimiento del reino de Cristo. ¿Sí? Esas son las profecías de Daniel. 2. ¿A quién representa la cabeza de oro? Babilonia. Pecho y brazos de plata, Medo-Persia. Vientre, Grecia. Las piernas de hierro, el Imperio Romano. Los pies de la estatua representan el Imperio Romano con una mezcla de hierro, una mezcla de barro. O sea, se conserva en los pies durante ese periodo
de los pies de la estatua está unido el poder civil con el poder eclesiástico, con el poder religioso. Y este poder, ¿verdad?, donde están los pies de la estatua, permanece hasta la venida de Cristo, cuando viene una piedra, destruye la estatua y vuelan los metales y se establece el reino de Cristo. Muy bien, ahora veamos el capítulo 7 de Daniel y veamos el paralelismo que existe entre ellos. En Daniel capítulo 7 tenemos bestias, animalitos. La primera es un león, la segunda un oso, la tercera un leopardo. La cuarta bestia es una cuarta bestia espantosa y terrible. Y esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no es cierto? 7 cabezas y 10 cuernos. Y entre ellos surge uno que se conoce como el cuerno pequeño. ¿Y qué hace ese cuerno pequeño? Hace destrozos, hermanos. Comete muchos destrozos. Persigue al pueblo de Dios. Se le asigna un periodo de 1260 años. ¿Qué más persigue? Persigue la iglesia, persigue a Cristo, persigue su ley, ¿verdad? Quiere cambiar los tiempos y la ley, y son entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo. Pero después de las acciones de este cuerno pequeño, ahí en el capítulo 7 de Daniel, aparece una escena del juicio. Viene el Padre, después viene el Hijo, ¿verdad? Se abren los libros, ¿verdad? Y empieza un proceso. El juez se sentó, dice ahí Daniel 7, y los libros se abrieron. ¿Y qué es lo que sucede en todo eso, mis hermanos? Una escena de juicio. ¿Y qué viene después de esa escena del juicio? Dice que cuando el juicio termina, Dios hace juicio en favor de los santos. Y viene aquí la explicación, mis hermanos. Ahora sí vemos la explicación de estas profecías paralelas. Estas, tanto en Daniel 2 como en el 7, tanto la cabeza de oro como el león, ¿verdad?, representan a Babilonia. Y ahí está el periodo de tiempo que Babilonia estuvo, del año 606 al año 538. Babilonia fue destruida por Ciro, los ejércitos de Ciro en el 538. Ahí mismo aparece en Daniel. Después vino los pechos y brazos de plata y el oso, representando a los medos y a los persas, del 538 al año 331. ¿Quién venció? ¿Quién venció a los medos y los persas? Lo vencieron los griegos en la batalla de Iso, la batalla de Iso. Y luego surgen los griegos, que van desde el año 331 al 168. Todo esto es antes de Cristo. ¿Quién venció a los griegos, mis hermanos? ¿Quién los venció? Flavio, en la batalla de Corinto. Los ejércitos griegos vencen, los ejércitos romanos vencen a los griegos. Y entonces surge el Imperio Romano. Desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476. Todos los primeros 3 imperios duraron entre 100, 150, no más de 200 años. Pero el Imperio de Roma duraría cerca de 600 años. Y cuando el Imperio Romano, mis hermanos, está, Roma fue dividida. Roma fue dividida. ¿Por qué? Porque de la cuarta bestia espantosa y terrible había 10 cuernos. Y esos 10 cuernos representan 10 reyes. Y de entre esos 10 surgiría un cuerno pequeño que tumbaría 3. Y ese cuerno pequeño tendría vigencia durante 1260 años, persiguiendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Contra los dioses, contra la ley, contra los santos, ¿verdad? Y después de los 1260 años, ese cuerno pequeño va a persistir hasta el tiempo del fin.
Pero ahí mismo Daniel, capítulo 7, dice que Dios interviene en favor de los santos y le entrega el reino a los santos. Y entonces es destruida el cuerno pequeño y Satanás. Y entonces viene el juicio final, mis hermanos, viene el juicio final y el reino es entregado a Cristo y Cristo le entrega su reino a los santos. Y el papel del remanente en el último tiempo es muy importante, por eso se le llama la iglesia remanente, después de que Satanás no pudo destruir a la mujer durante 1260 años. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. Este capítulo 12 de Apocalipsis es muy importante. Es la historia de Dios y de la iglesia que se inicia en el cielo y llega hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 12. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 7 al 9? Dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles ¿contra quién? Contra Cristo. Pero dice que no prevalecieron. Ni su lugar fue más hallado en el cielo. ¿Y a dónde fueron echados, mis hermanos? Fueron echados al abismo, a la tierra. Aquí está. El dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? El diablo y Satanás se rebela contra Dios en el cielo y es expulsado del cielo. Y dice que allí en Apocalipsis 12 aparece una mujer vestida de sol. Estaba encinta, estaba por dar a su hijo. Y dice que Satanás quiso destruir al hijo, pero dice que aquel niño fue arrebatado para Dios. ¿Y para dónde? Para su trono. ¿Quién era ese hijo, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era esa mujer? Era la simiente de la mujer. Muchos dicen que era la Virgen María. No es la Virgen María, ¿saben ustedes por qué? Porque Satanás persiguió a la mujer y la mujer tuvo que huir al desierto. Dios le dio alas de águila para huir de la presencia de la serpiente. Y María no fue perseguida por el diablo. Juan, a quien Cristo le encomendó el cuidado de su madre, se la llevó a Éfeso. Y allá en Éfeso murió María tranquilamente, ancianita. Y ahí fue sepultada en Éfeso. También Juan ahí murió en Éfeso. Por eso ese hijo que fue arrebatado para Dios y su trono fue Cristo. Pero Dios le dio alas a la mujer para que huyese de la serpiente, de la serpiente, porque estaba lleno de ira para destruirla. Y la persiguió durante 1260 años, mis hermanos. Pero Satanás no pudo destruir a la iglesia. La hirió, la lastimó, la persiguió. Y cuando la iglesia estaba en su momento más crítico de persecución, dice que Satanás se llenó de ira tan fuerte que echó sobre la mujer un río para ahogarla, para destruirla. Pero Satanás no pudo destruir a la iglesia. Dice que la tierra ayudó a la mujer y sorbió el río para amparar y proteger a la mujer, para proteger al pueblo de Dios. Se cumplieron los 1260 años, o sea, los 42 meses anunciados en la profecía, o tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo. Y entonces, como Satanás no pudo destruir a la iglesia durante ese tiempo de los 1260 años, por eso después de 1798, después de 1844, cuando se formó la iglesia sabataria, la iglesia adventista del séptimo día, Satanás se llenó de más ira contra la descendencia de la mujer. Ahí está el remanente, mis hermanos. Anunciado desde que Juan recibió esa profecía, más o menos alrededor del año 100, 1800 años después, ese remanente habría de aparecer. Y ahí aparece señalando que una de las características principales de este remanente es que obedece los mandamientos de la ley de Dios
y tiene el testimonio de Jesucristo. Bueno, prácticamente ya lo he mencionado, ¿verdad? La batalla en el cielo, Lucifer expulsado, un tercio de los ángeles echados fuera. Satanás lleva la guerra del cielo a la tierra, ¿verdad? Contra Cristo, contra la iglesia, durante 1260 años, que son desde el año 538 hasta el año 1798. ¿Qué ocurrió en el año 538? Un edicto de Justiniano, un emperador romano, donde le entrega al obispo de la iglesia, al pastor principal de la iglesia en Roma, la autoridad y el poder de conducir la religión cristiana, mis hermanos, y además tener influencia sobre los poderes civiles. Recuerden que para el año 538 ya Constantino había construido en Constantinopla la otra sede, la sede oriental del Imperio Romano. Y entonces, allá el César gobernaba desde Constantinopla. Pero ¿quién iba a gobernar acá en Roma, en Italia? Iba a estar gobernando el príncipe de la iglesia, el obispo de la iglesia. Y la iglesia que fue perseguida, mis hermanos, se convirtió en una iglesia perseguidora. Satanás logró utilizar el poder religioso con el poder civil para ir contra el pueblo de Dios, intentando destruirlo. Satanás induce la guerra por los Césares de Roma, el cuerno pequeño, Daniel 7. Por eso en Apocalipsis capítulo 6 aparecen los mártires en el quinto sello. ¿Saben ustedes qué es lo que dicen los mártires en el quinto sello? Leamos en Apocalipsis, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces le dijeron a cada uno, le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sí, mis hermanos. Surge una iglesia fiel, perseguida. Esa iglesia y ese remanente debe permanecer activo y vigente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los adventistas sabatarios que surgieron después de 1844 obedecen los mandamientos de la ley de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo y predican los mensajes de los tres ángeles. Ahora vamos a detenernos un poquito con Daniel capítulo 7 y versículo 11, Apocalipsis 10 y 11. Ya que estamos aquí con Apocalipsis, si ustedes abren sus Biblias, en el capítulo 9 aparecen la quinta y la sexta trompeta. Pero, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, la sexta trompeta precede a la séptima. La séptima trompeta aparece en Apocalipsis capítulo 11. A partir del versículo 15. Miren que esto es muy importante, ubicarla en el espacio del tiempo y en el rol profético. Dice Apocalipsis 11:15, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo y va a reinar para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados ante Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios y dijeron, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eras y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado ¿a qué?
a reinar. Se han airado las naciones. Ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños, grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La séptima trompeta, mis hermanos, es la venida de Cristo, el inicio del reino de Cristo, el reino milenario, eterno de Cristo. Y la sexta trompeta, mis hermanos, hace un paréntesis entre la sexta y la séptima y aparece Apocalipsis 10, mis hermanos. Entre la sexta y la séptima trompeta aparece Apocalipsis capítulo 10. Este es importante, este es vital para entender y comprender el rol profético de la iglesia y del remanente. Ya mencionamos hace unos minutos, ¿verdad? En el capítulo 10, que vio un ángel descender del cielo poderoso, que tenía, ¿qué cosa? El arco iris, ¿verdad? Dice que estaba envuelto en una nube, el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Un pie de ese ángel poderoso, que es de Cristo, está sobre la tierra, sobre el mar, y otro está sobre la tierra. ¿Verdad? Que representa Europa, representa América. Los lugares poblados y los lugares despoblados. Y ese levanta con su mano un libro abierto y clama al cielo, y vienen 7 truenos para señalar el poder de lo que Dios está queriendo señalar. Y entonces dice que hizo un juramento. ¿Cuál fue el juramento? Del versículo 6. Ya no habrá más tiempo profético. El tiempo no será más. Y en el versículo 17 dice, el misterio de Dios se va a cumplir como lo ha anunciado a sus siervos los profetas. Y mis hermanos, ese misterio de Dios que Dios anunció a los profetas desde el mismo Edén a través de la historia, ha envuelto al pueblo de Dios. El pueblo de Dios a través de la historia, cumpliendo lo que Dios va anunciando a través de las profecías, pero un pueblo fiel, un pueblo conducido por la palabra de Dios. Y entonces, en este capítulo 10, Cristo le dice al ángel, le dice a Juan, dice, versículo 8, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el libro abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le pedí que me diese el libro y me dijo, toma, cómelo, será dulce como la miel en tu boca, pero amargará en tu estómago. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, pero después que lo comí fue amargo en mi estómago. Y él me dijo, Juan, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Noten ustedes, hermanos, la palabra profetices otra vez. ¿Hasta cuándo vas a estar profetizando y señalando los mensajes de Dios? Hasta que venga la séptima trompeta, el reino de Cristo. Mis hermanos, esta experiencia de Juan, en el año 100, Juan tuvo esa visión. No era él. Estaba haciendo una ilustración de la experiencia del pueblo de Dios a través de los años. Por eso Dios hace señalamientos fuertes con 7 truenos y anuncia, las profecías se cumplieron, ya no hay más periodos proféticos. Lo que Dios ha anunciado a los profetas se va a cumplir, pero el pueblo de Dios va a pasar por una experiencia. Y nosotros creemos que el chasco de 1844 fue una experiencia hermosa de señalar que Cristo vendría en 1844. Dulce. La gente esperaba ansiosamente, con emoción, con gran alegría, la venida de Cristo. Pero no vino Cristo en esa fecha. Y vino un gran chasco, una gran desilusión. Y ahí surgió, mis hermanos, ahí surgió el pueblo de Dios. Ahí surgió la iglesia adventista del séptimo día. Y Dios le dice a esa iglesia que surgió después del chasco, es necesario que profetices, que evangelices, que lleves el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese pueblo adventista, ese pueblo remanente,
esa iglesia que tiene un rol profético va a estar actuando, predicando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a dejar de predicar cuando termine el tiempo de gracia. ¿Saben una cosa? Como no vamos a saber exactamente el momento en que termine el tiempo de gracia, tal vez algunos quieran seguir predicando, pero ya no habrá respuesta, ya no habrá más conversiones, ya no habrá más arrepentimiento, ya no habrá más oportunidades. Se acabó el tiempo de gracia, ya no habrá más oportunidades. Sí, mis hermanos. La iglesia adventista, ¿verdad? Experimentó en aquel tiempo con Guillermo Miller lo dulce de aquel libro, su segunda venida, pero lo amargo porque se chasquearon, no vieron que Cristo venía en persona y vino el chasco en 1844. La iglesia avanza hasta la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 11, mis hermanos, en el inicio del capítulo 11, la iglesia adventista sí ha sido llamada a predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis hasta el tiempo del fin. Allí aparece un remanente fiel y un movimiento profético. Es interesante que allí en el capítulo 11, antes de señalar a la séptima trompeta, Dios le dio a Juan, dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles, que van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y le daré poder a mis 2 testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 años. Dios, mis hermanos, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Déjenme concluir, mis hermanos, con este texto de la palabra del Señor. Les invito a que leamos allí en Oseas, capítulo 12, versículo 10 y 13. Oseas, capítulo 12, versículos 10 y 13. Para confirmar lo que hemos estado viniendo diciendo, lo que hemos venido diciendo. Dice así: he hablado a los profetas, aumenté las profecías y por medio de profetas usé parábolas. Por medio de profeta Jehová sacó a Israel de Egipto y por medio de profeta lo guardó. ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta, mis hermanos? Que Dios utiliza las profecías de la Biblia para orientar a su pueblo, para indicarnos lo que debe suceder en el futuro, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el pasado. Y luego Pablo confirma diciendo en 1 Tesalonicenses 5, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Yo quiero, mis hermanos, en esta mañana, en el nombre del Señor, agradecerle, porque Dios me dio el privilegio de unirme a este remanente. Dios trajo el evangelio a mi familia allá en Durán. Fue una cosa maravillosa la forma en que Dios trajo la bendición. Y esa bendición se ha extendido a mucha gente. Y yo lo doy gracias a Dios. Quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos, que se unan conmigo y que le agradezcamos a Dios porque Él ha expresado su voluntad a través de la Biblia, a través de las profecías de tiempo, y porque ellos nos dicen que en el tiempo del fin su remanente va a ser objeto de su cuidado y de su protección. No estudiamos Apocalipsis 13 y 14, pero Apocalipsis 13 dice que Satanás, después de los 1260 años, seguirá persiguiendo a la iglesia. Impondrá una marca, mis hermanos, persecuciones, algunos irán a la cárcel,
pero el remanente de Dios va a permanecer fiel. Seguirá siendo objeto del cuidado y protección de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, mis hermanos, somos un remanente de Dios para el último tiempo. Somos un movimiento profético. Oremos dando gracias a Dios por ello, mis hermanos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y agradezcamos a Dios por esta bendición. Padre bendito que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos en esta mediodía ya, Señor, porque nos has dado bendición de estudiar tu palabra. Te ruego que la guardes en nuestro corazón y nos mantengas fieles, Señor. Gracias porque tú has elegido esta iglesia y nos has unido a ella. Permite que permanezcamos allí hasta el día de tu venida. Que no solamente pertenezcamos a la iglesia porque estamos en la iglesia verdadera, sino porque somos verdaderos fieles, Señor. Dignos de estar allí por virtud de la sangre de Cristo. Recibe nuestro agradecimiento y la bendición y nuestro agradecimiento para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.